Bienvenidos a la ayudantía de brazo y codo a cargo del programa de ayudantes docentes de la Universidad de Chile. Los objetivos de esta clase son estudiar los músculos que están en el brazo, su inervación y movimiento, analizar cortes transversales de brazo e identificar los músculos que allí se encuentran, estudiar los huesos del codo, la articulación y su contenido. Primero analizaremos los músculos que se encuentran en el compartimiento anterior del brazo. Este compartimiento está formado por tres músculos: el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, dispuestos en dos planos, uno superficial y otro profundo. Al observar por anterior el brazo, el primer músculo que nos encontramos es el bíceps braquial. Este músculo, como su nombre lo dice, posee dos cabezas, una cabeza larga y otra corta. La cabeza corta se inserta en el vértice del proceso coracoides, junto al músculo coracobraquial, y la cabeza larga se inserta en el labrum glenoideo y el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ambas cabezas descienden y convergen para insertarse en la tuberosidad del radio mediante un fuerte tendón, que además origina una lámina fibrosa, la aponeurosis del bíceps braquial, o aponeurosis bicipital, que se termina en la fascia antebraquial. Este músculo está inervado por el nervio músculo cutáneo, y cuando el músculo bíceps braquial tiene su punto fijo en la escápula, actúa como flexor del antebrazo sobre el brazo, pero si el antebrazo se encuentra en pronación, primero actúa como supinador y luego como flexor. Ya en el plano profundo encontramos el músculo braquial. Este se origina por debajo de la tuberosidad deltoidea, en las caras anteromedial y anterolateral del húmero, y se inserta en la tuberosidad de la ulna y la fascia del antebrazo. Su inervación también está dada por el nervio músculo cutáneo y su función es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El músculo más profundo corresponde al coracobraquial. Este se inserta en el vértice de la apófisis coracoides, en un tendón común con la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Desciende, alejándose del bíceps, que queda lateral a su vientre, y alcanza el tercio superior de la cara medial del húmero, donde se inserta por medio de un corto tendón. También es inervado por el nervio músculo cutáneo, y observen que este nervio atraviesa el músculo. Actúa como músculo anteversor, aductor y rotador medial del brazo. Ahora veremos el compartimiento posterior del brazo. Aquí solo se encuentra un músculo, el tríceps braquial. Como su nombre lo dice, posee tres cabezas, una cabeza larga, otra medial y una lateral. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral, por encima del surco del nervio radial del húmero, y la cabeza medial nace por debajo del surco del nervio radial. La unión de estas tres cabezas da forma a un cuerpo muscular voluminoso y potente que finaliza en un tendón aplanado en la cara superior del olecranon. Las tres porciones reciben inervación del nervio radial, y su acción conjunta es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Ahora veamos algunos tips de cortes transversales. En este primer corte, proximal, fijémonos en este músculo que está siendo atravesado por un nervio. ¿Qué músculo podría ser? El coracobraquial, y el nervio es el nervio músculo cutáneo. También fíjense que el paquete vasculonervioso va por medial. Más hacia distal, observen que el nervio radial va pegado al húmero por posterior, y también que si bien ahora está el músculo braquial, el coracobraquial se dejó de ver, y es porque estos dos músculos nunca se ven juntos en estos cortes. Otra cosa importante es que el braquial rodea al húmero. El codo está formado estructuralmente por tres huesos: el húmero, el radio y la ulna. En el caso del húmero nos encontramos con su porción más distal. En él distinguimos su porción articular, que se divide en tróclea, que articula con la ulna, y capítulo, que articula con el radio.
En una vista anterior podemos observar la fosa coronoidea y la fosa radial, que albergarán el proceso coronoides y la cabeza del radio, respectivamente, durante la flexión de la articulación. Hacia los lados encontramos estas protuberancias denominados epicóndilos lateral y medial, los cuales servirán de inserción para los músculos epicondilios. El radio va a presentar una cabeza que articula a su vez con la escotadura radial de la ulna y, más abajo, separado por el cuello, encontraremos la tuberosidad del radio, la cual básicamente sirve de inserción para el tendón del músculo bíceps braquial. En la ulna tenemos destacado el proceso coronoides, el cual posee una forma de pirámide cuadrangular y que en su cara inferior va a servir de inserción para el músculo braquial. Más distal apreciamos la tuberosidad de la ulna, que sirve de inserción para parte del músculo braquial. Ahora, si nos vamos a una visión posterior, podemos apreciar claramente el olecranon de la ulna articulándose en la fosa olecraniana del húmero. Este proceso da inserción al músculo tríceps braquial, en su cara superior o vértice, al músculo flexor cubital del carpo y al anconio, en sus caras medial y lateral, respectivamente. En esta imagen podemos observar de mejor manera algunos ligamentos involucrados en la articulación del codo. En la articulación del codo se consideran tres articulaciones: la húmero ulnar, que es gínglimo, la húmero radial, que es esferoidea, y la radio ulnar proximal, que es trocoide. En las imágenes podemos apreciar algunos ligamentos como el ligamento anular del radio y el cuadrado, los cuales contribuyen a la articulación radio-ulnar proximal. Por último, podemos observar la cápsula articular, la cual tiene inserción en los huesos que conforman la articulación. Primero, al observar la cara anterior de la región del codo en sus planos superficiales, podemos observar contenido venoso como la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana. También podemos apreciar cómo el nervio musculocutáneo atraviesa la fascia superficial, dando origen a un ramo anterior y a otro posterior, mientras que el nervio cutáneo medial del antebrazo, proveniente del fascículo medial del plexo braquial, se encuentra aquí en su recorrido al antebrazo. Luego, en la imagen de la derecha, se realiza un corte de la aponeurosis del músculo bíceps braquial, con lo cual se expone el paquete vasculonervioso proveniente del brazo que contiene al nervio mediano, la arteria braquial y la vena braquial. Así, el espacio queda delimitado por el músculo braquiorradial por lateral e inferior, por el pronador redondo por medial e inferior y por el bíceps braquial por superior, quedando el músculo braquial como piso. En estas imágenes se observa una progresión en cómo al ir cortando el músculo pronador redondo y el músculo flexor superficial de los dedos, se va exponiendo el componente vasculonervioso de la región del codo y parte del antebrazo. También podemos apreciar cómo el nervio radial se va por la cara interna del músculo braquiorradial. En la cara posterior del codo podemos observar al músculo tríceps braquial llegando a su inserción en el olecranon. Inferior al vértice del olecranon y hacia medial encontramos el músculo flexor ulnar del carpo y hacia lateral el músculo anconio junto a los músculos epicondilios laterales. Y, muy importante en esta foto, se puede apreciar la posición del nervio ulnar en el codo, el cual está en relación con el epicóndilo medial por anterior y, como se puede apreciar, muy expuesto a la región subcutánea, quedando delimitado lateralmente por el tríceps y hacia inferior por el flexor ulnar del carpo. Finalmente, en un corte transversal, podemos apreciar las relaciones que describimos anteriormente, como la inserción del músculo tríceps braquial, la posición del nervio ulnar o los límites de la cara anterior del codo. Muchas gracias y que les vaya bien.